El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. 330.000 maestros unirán sus voces y sus manos para defender la educación pública y la profesión docente. Mayo 30, paro nacional educativo y estatal. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, la telerrevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación para que nos acompañe los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y por supuesto sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana. La Federación Colombiana de Educadores realizó encuentro por la defensa del derecho social a la educación. El país conmemoró el Día del Maestro en medio de la preparación del paro del 30 de mayo. Bogotá, reflejo de lo que sucede a nivel nacional, reporta que más del 54% de la nómina oficial está desbordada con contratos de prestación de servicio. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Y la Federación Colombiana de Educadores realizó un encuentro nacional titulado por la defensa del derecho social a la educación pública, en el que se abordaron diferentes temas conectados directamente a las necesidades humanas. Hoy vale la pena destacar uno trascendental: la erradicación del trabajo infantil. Liliana Obregón de la Organización Internacional del Trabajo, Rocío Mojica de UNICEF y Elsa Castañeda, asesora del Ministerio de Cultura, fueron las tres expertas que ilustraron al auditorio sobre el panorama del trabajo infantil en el mundo y el papel de la escuela y los maestros en su erradicación. Las cifras indican que el problema no es menor. 211 millones de niños trabajan alrededor del globo en actividades riesgosas y peligrosas para contribuir con la economía del hogar. La mayoría de ellos proceden de familias pobres, con bajos niveles escolares y de países donde prima la desigualdad. No hay que olvidar que Colombia es el tercer país más desigual del mundo. Aquí, la cifra de pequeños trabajadores sobrepasa el millón según el DANE, pero puede ser mayor. Una escuela atractiva y de alta calidad es clave para evitar la explotación de la infancia. La escuela tiene un rol fundamental, o sea, en medio de todas estas condiciones económicas, el lugar de los niños y las niñas para lograr superar las condiciones de pobreza es la escuela. Entonces, los docentes, los maestros tienen un rol muy importante en recibir, acoger y lograr vínculos amorosos para que los niños y niñas permanezcan allí. Esto complementa todas las acciones que se lleven a cabo desde diferentes frentes para disminuir la desigualdad y enfrentar las políticas que mantienen en condiciones de pobreza a muchas familias. Pero la desigualdad de Colombia no solo se expresa en concentración de tierras y dinero, sino en una educación para quienes tienen poder económico y político y otra para las clases populares. La primera infancia tenemos que verla como una necesidad importantísima en nuestra sociedad, de que los niños, porque de hecho los niños de las élites ya están teniendo educación inicial desde los 2, 3 años y nosotros estamos teniendo madres comunitarias aún, ¿sí? que tienen más acciones de cuidado y no acciones de trabajo alrededor del desarrollo y de la atención integral de los niños. Nuevamente, el fortalecimiento de la educación pública es la salida. La educación pública cada vez se desvanece más. Yo sí creo que aquí hay, y se desvanece, que me parece a mí mucho más complicado en el imaginario de las familias. La familia frente a un colegio, en Bogotá lo hemos vivido, esos megacolegios hermosísimos y todo, y el colegito de barrio
donde se pagan, donde la Secretaría de Educación paga unos cupos, los papás prefieren ese colegito de barrio. Entonces uno dice, ¿pero qué está pasando dentro de la imagen social y política que tiene la escuela pública? Eso no es solamente un asunto de maestros, eso es un asunto de toda la sociedad. Un sistema educativo con profundas diferencias no garantiza el derecho a la igualdad de oportunidades en una sociedad democrática y deja a los de abajo más expuestos a caer en delincuencia, turismo sexual y toda clase de actividades que se reprochan, pero no se combaten con equidad. Y otro de los temas que fue abordado y analizado en el marco de este encuentro nacional fue el del marco jurídico de la propuesta que presenta la Federación Colombiana de Educadores para la construcción de un estatuto único para la profesión docente. En el seminario sobre Estatuto Único Docente participaron 2 asesores jurídicos de la Federación, integrantes del Ejecutivo, de los sindicatos filiales y los equipos de trabajo de FECODE. Los diferentes puntos de vista permitieron darle un debate profundo a temas complejos del estatuto, con el fin de fortalecerlo para que pase sin problemas por la Comisión Tripartita, el Congreso y la Corte Constitucional. La propuesta de estatuto docente es sin duda alguna una de las tareas más importantes de la Federación Colombiana de Educadores. En tanto reivindica derechos de sus afiliados y la defensa de la educación pública. Hoy hemos avanzado en el debate desde los distintos ángulos. Los abogados hicimos el aporte desde el ángulo jurídico en la idea de que la propuesta quede lo mejor blindada posible en todos los aspectos. Obviamente el aspecto laboral para nosotros tiene mucha trascendencia, pero para la Federación los demás aspectos de orden pedagógico, de carrera y todos los temas que deben involucrarse en el estatuto. La evaluación de los maestros y los apartes que hacen referencia a los etnoeducadores fueron temas ampliamente discutidos, en tanto hay jurisprudencia de la Corte Constitucional donde se habla de consecuencias punitivas para aquellos trabajadores que reprueben los exámenes, mientras el Estatuto de la Profesión Docente le otorga un carácter formativo, pedagógico y diagnóstico, pero no sancionatorio a los procesos evaluativos. Al lado de la parte jurídica debe estar la parte formativa, la parte diagnóstica y la parte pedagógica, que es la esencia de la profesión docente. Con estos seminarios, FECODE fortalece cada vez más el contenido del estatuto y la argumentación que lo sustenta, pero sin duda será la movilización y el apoyo de los maestros en las calles los que concreten la victoria. 330.000 maestros unirán sus voces y sus manos para defender la educación pública y la profesión docente. Mayo 30, paro nacional educativo y estatal. Y el referendo que propone la Federación Colombiana de Educadores, que invita a una reforma constitucional, a que se invierta el 7% del Producto Interno Bruto a la educación, fue el tema que cerró este magno evento en el que diferentes representantes del magisterio se sentaron a repensar y a reencaminar el derecho a la educación en nuestro país. Las organizaciones sociales, sindicales y no gubernamentales que apoyan la iniciativa de referendo que promueve FECODE se dieron cita en el último certamen de este encuentro nacional por la defensa del derecho social a la educación y conformaron 2 equipos de trabajo, uno jurídico que cuidará los aspectos legales y uno de comunicaciones que se encargará de difundir la información entre los colombianos. Nosotros vemos que todos los personas, los colombianos tienen derecho a una educación gratuita y de calidad desde el preescolar hasta la universidad. Queremos gratuidad con excelencia, con calidad académica, no solamente subsidios a las matrículas, y ese es el propósito común que compartimos con FECODE, la defensa de la educación como un derecho, como una condición para el desarrollo nacional. En ese sentido, la MANE, que ya había tomado la definición de acompañar esta propuesta, hoy digamos que la hace expresa y da un paso al frente. Consideramos que este referendo debe incluir como uno de sus apartes la educación de las personas jóvenes y adultas como un derecho. Eso quiere decir que en cualquier ciclo de la vida una persona adulta puede retomar
como derecho su formación académica y el Estado debe brindarle las condiciones para cumplir ese derecho. Para nosotros es una prioridad hoy discutir y debatir y poner de alguna otra forma en la palestra pública todo el debate frente al tema de la concesión, es decir, la entrega de la educación pública, de la educación como derecho, a la intermediación de entes privados, es decir, volver la educación una mercancía. Para nosotros hoy la lucha es por la defensa de la educación pública como derecho, que sea financiada directamente por el Estado con una muy buena financiación, para también poner de alguna otra forma y debatir con el Estado el tema de la gratuidad, una falsa gratuidad. El pasado 15 de mayo se conmemoró el Día del Maestro en medio de dificultades y varias problemáticas que aquejan al magisterio en nuestro país. Ellos, los educadores a nivel nacional, aprovecharon la jornada no solo para celebrar y reconocer su trabajo, sino para prepararse para el paro convocado por la Federación Colombiana de Educadores para el próximo 30 de mayo. Ser maestro es ser dador de saber, conocimiento y entrega, es darse sin límites para afianzar el pasado con voces y sapiencias del presente que proyecten un futuro próspero y enriquecedor. Ser maestro es hablar de amor ilimitado y sin restricciones, de recomponer la realidad para construir caminos proactivos y posibles. Sin embargo, hoy en Colombia esta es una profesión allanada por la arbitrariedad y el desconocimiento del gobierno frente a las conquistas y a las necesidades propias del magisterio. Así, en medio de sinsabores se conmemoró el Día del Maestro. El 15 de mayo del 2012 está plagado de muchas dificultades. La dificultad del modelo de salud, la dificultad en las relaciones para con el gobierno, en la solución de nuestros problemas, el incumplimiento del gobierno a nuestros acuerdos, la iniciación del TLC, que nos parece una afrenta también en esa fecha, pero a pesar de eso, el maestro sigue siendo un cultor de nuevas generaciones. Los educadores en Colombia tienen que cumplir con su profesión y su deber como educadores. Así lo ve el Ministerio de Educación, pasando por encima de las necesidades básicas que en materia laboral, de salud y estabilidad, así como de régimen pensional y político de los docentes, se reclama a un gobierno sordo que invisibiliza y mercantiliza este derecho. Estamos en todos los rincones de la patria. Estamos incluso en aquellos lugares donde ni siquiera la fuerza pública llega. Podemos decir que hay lugares donde la única presencia del Estado es el maestro. Y son ellos, los maestros que están en la selva, en los llanos, en las montañas, en las costas. Son ellos los que están construyendo y forjando el futuro de las nuevas generaciones. La celebración estuvo enmarcada en la preparación del paro convocado por FECODE para el 30 de mayo, una oportunidad para mostrar la unidad que caracteriza a este sector, que en cualquier país del mundo es el más respetado y reconocido. Sin embargo, en Colombia es perseguido, amenazado, asesinado y sus derechos laborales invisibilizados. Aún así, maestro que deja huella en sus alumnos, feliz día. 330.000 maestros unirán sus voces y sus manos para defender la educación pública y la profesión docente. Mayo 30. Paro nacional educativo y estatal. Ya está aquí la cuarta versión del concurso Notas de Maestro. FECODE, a través del programa Encuentro y la editorial Magisterio, invitan a los educadores y educadoras del país a producir notas con el tema Educación como Derecho, de una duración mínima de 1:30 segundos y máxima de 3 minutos, y enviarlas en formato DVD o mini DV o Betacam a la carrera 13A número 3454 en Bogotá hasta el próximo 31 de mayo. Y a esta hora el profesor Ober Dorado, secretario de Asuntos Jurídicos de la Federación Colombiana de Educadores, le habla al Magisterio Colombiano.
Buenos días a las personas que en este momento nos ven y nos escuchan, especialmente para todos los maestros y maestras del país. Los hechos políticos en Colombia esperan un ascenso del movimiento político y de masas. La quinta cumbre de los pueblos en Cartagena, defendiendo la soberanía nacional en oposición a la sexta cumbre de las Américas. Las movilizaciones sociales y populares en las zonas donde se explota el petróleo, exigiendo mejores condiciones de vida por parte de los trabajadores y de los pobladores. Las movilizaciones en defensa del ecosistema, las movilizaciones de los estudiantes del SENA y los estudiantes universitarios. En esta semana que terminó, el día 15 de mayo, Día Institucional del Maestro, afrenta a los colombianos y protestas contra el TLC, atentado en Bogotá contra un exministro del gobierno anterior, más conflicto social y armado, muere el escritor Carlos Fuente. Hacen cada día que los sectores democráticos y de izquierda nos planteemos trabajar por cambios y los cambios que requiere este país. Vamos todos los que estamos por el cambio contra el desempleo, contra la informalidad, contra el alza de la gasolina, contra la reforma tributaria, contra la reforma pensional y de justicia. Vamos todos contra el militarismo, el terrorismo de Estado, directo e indirecto, contra la privatización de la educación y el paquete legislativo de Santos. Vamos a unirnos y luchar por la paz con justicia social, contra el marxismo a la oposición política, la criminalización a la protesta social. Vamos a pensar por fuera hoy del Acuerdo de Unidad Nacional. Vamos a controvertir y a confrontar la cooptación que está haciendo el gobierno nacional sobre el movimiento social y popular y fundamentalmente sobre las principales centrales obreras del país. Sí, vamos a defender y a exigir al Estado colombiano que garantice la educación como derecho, a defender nuestros derechos laborales, prestacionales y salariales, a luchar por la dignificación de la profesión docente y un salario digno y un salario profesional. Por eso participaremos activamente en el paro de 24 horas el día 30 de mayo. Convocamos a los maestros y maestras para que participemos, que nos preparemos física, psicológica y económicamente para esta acción. Nos parece que estamos enfrentando la política de la seguridad democrática, estamos enfrentando la política de la cohesión social, estamos enfrentando la política de la confianza inversionista. En ese sentido, estamos llamando también a los compañeros y compañeras que nos arropemos y llamemos también a estudiantes y padres de familia a defender lo que consideramos un derecho fundamental. Compañeros y compañeras, un buen día, buena semana y a preparar este paro de 24 horas. Y al tema de los escándalos que se han venido desarrollando al interior de las diferentes instituciones públicas, no solo en Bogotá, sino a nivel nacional, hoy se le suma otro problema, y es el uso y el abuso de las OPS, las órdenes de prestación de servicios. Se dice que en la capital de la República más del 54% de los contratos tienen esta denominación. La OPS, Orden de Prestación de Servicios, burocratizó el empleo en las entidades públicas. Por cada 100 empleados de planta en las entidades territoriales hay 107 por orden de prestación de servicios. Los departamentos han reportado un total de 100.240 empleados de planta y 170.441 personas vinculadas por contratos de prestación de servicio. Una modalidad que desvirtúa la igualdad de oportunidades y el principio de méritos. En Bogotá, más del 57% de la nómina está copada por OPS. No solamente es en la red hospitalaria, es en las 66 entidades del distrito donde hemos encontrado que un buen número de las personas que prestan sus servicios a estas entidades han sido contratados por contrato de prestación de servicios, que como usted bien lo sabe y la opinión pública lo conoce, son contratos de naturaleza civil que le niegan toda posibilidad de sus derechos laborales a quienes prestan estos servicios. Los casos más preocupantes por el alto número de contratos de prestación de servicios es Bogotá, 27.629, le sigue Antioquia con 14.595, Santander con 13.167, Nariño 11.017, Norte de Santander
10.996, Valle del Cauca 10.680, Cundinamarca 8.969 y Arauca 7.335. Las OPS se convirtieron en el escenario perfecto para pagar favores con el erario público. Por ello, hay quienes piden que lo público se privatice porque cuando las cosas cuestan, la corrupción no es una constante. Muy diferente a lo que sucede en lo público. Ahí está el hospital de Meissen, la cereza del pastel del atraco a mano armada en lo oficial. Algunos consideran que hay que entregarle el empleo público, que hay que entregarle los servicios públicos, que hay que entregarle la administración pública a los particulares. En ese orden de ideas, nosotros no compartimos esa idea y creemos que lo público debe estar al servicio del interés general, que lo público hay que rescatarlo y en ese orden estamos rescatando el empleo como un factor esencial dentro de la administración pública. La Corte Constitucional demandó acabar con la nómina paralela, la Contraloría General terminar con el detrimento patrimonial y dignificar el empleo desde lo público para no desestabilizar el derecho y la figura de las órdenes de prestación de servicio que de manera indiscriminada violan la meritocracia y la obligación del patrón para garantizar los derechos prestacionales y sociales de los trabajadores. 330.000 maestros unirán sus voces y sus manos para defender la educación pública y la profesión docente. Mayo 30. Paro nacional educativo y estatal. El gobierno nacional ha incumplido los acuerdos firmados con FECODE en el 2011. De igual manera, ha engañado a la comunidad internacional a no expedir el decreto concertado con los estatales que garantiza la negociación colectiva en el sector público. Se niega a solucionar de manera definitiva la tercerización laboral y no amplía las plantas de personal en el sector público. Por tal razón, el movimiento sindical estatal en su conjunto ha decidido realizar un paro nacional estatal el 30 de mayo contra los incumplimientos del gobierno y contra la demagogia oficial. Y el pasado 15 de mayo, además de conmemorar el Día del Maestro, se celebró, se recordó el primer aniversario del movimiento de los indignados, un movimiento que ha logrado movilizar y sensibilizar casi 90 ciudades de Europa a rechazar cualquier tipo de política económica y social que vaya en contravía de la equidad en los derechos de los seres humanos. Encuentro. Hace un año, más de 80 ciudades en Europa respondieron al llamado de rechazo, hostigamiento y cansancio hasta el límite por la corrupción, la malversación de fondos, los despidos masivos, el uso y el abuso contra los nacionales e inmigrantes y en general contra la aplanadora capitalista que enmarca el subdesarrollo y la inequidad en países que dicen ser primermundistas. Aprendieron los indignados de los maestros latinoamericanos, jóvenes, estudiados, capaces, sin antecedentes para no ser calificados como delincuentes ni guerrilleros, que hastiados se organizaron para decir no más. Sin embargo, los indignados convocados por la plataforma política Democracia Real siguen ahí, atrincherados, sensibilizando a la comunidad sobre la resistencia pacífica y activa que se debe mantener. Nosotros seguimos aquí resistiéndonos a las políticas que desconocen a los más pobres, que cierran oportunidades laborales, que le quitan a unos para mantener las líneas de desigualdad. Queremos atacar la corrupción con resistencia social. Aunque después de un año sus logros a la transformación política son muy pocos, en el trabajo con la comunidad los logros han sido amplios y a destacar. La gente nos ayuda con comida y dinero para mantenernos y además nos escucha y apoya. Ayer, por ejemplo, estuvimos en una iglesia socializando nuestro trabajo por los derechos de todos. Los indignados, que en su aniversario realizaron un grito de silencio a las conciencias de los políticos del mundo, demandan cambio social, político y económico. Saben que esta es una tarea dura, por eso la violencia logró permear sus filas, pero han retomado la resistencia pacífica con argumentos y ejemplos que en materia de corrupción y desfalcos no dan tregua. Y como ya es tradicional, el profesor Zenén Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Buenos días. En esta semana que culmina FECODE, la Internacional de la Educación, realizamos un importante seminario que desarrolló temas de gran importancia como la lucha por erradicar el trabajo infantil, el Estatuto Único de la Profesión Docente y el Referendo Nacional por el Derecho a la Educación Pública gratuita, de calidad, sin intermediarios y financiada adecuadamente. Participaron del evento delegados de la Internacional de la Educación,
el Comité Ejecutivo y los equipos de trabajo de FECODE, delegados de UNICEF, Ministerio de la Cultura, Registraduría Nacional, abogados asesores como Humberto Valero, Andrés de Subiría, Héctor Sánchez y un numeroso grupo de organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, culturales y de investigación. Importantes fueron las conclusiones del evento, entre las cuales destacamos la constitución del Comité Nacional de Impulso al Referendo por el Derecho a la Educación. Quedó integrado por la Federación Colombiana de Educadores, la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, Asociación Nacional de Educadores Pensionados, Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria, Asociación de Profesores Universitarios, Coalición Colombiana por la Educación, Desde Abajo, Federación Nacional de Profesores Universitarios, Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Madres y Padres MAPA, Organización de Mujeres REPEN, Foro Latinoamericano de Pedagogía y Educación, Sindicato Nacional de Docentes Directivos, Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios, Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios de Colombia, Sindicato de Estudiantes de Secundaria, Sindicato de Empleados y Trabajadores del SENA, Sindecena y Sintracena, Sindicato de Empleados de la Educación Superior, SINDIES. De otra parte, se establecieron 4 comisiones de trabajo: Asuntos Jurídicos, Comunicación y Publicidad, Logística y Finanzas. El Comité Nacional de Impulso se reunirá cada 15 días. Será este comité el encargado de aprobar el texto de la reforma constitucional y estará bajo su conducción todas las acciones y tareas que permitan sacar adelante este propósito nacional. La Junta Nacional y el Comité Ejecutivo de FECODE convocaron al Magisterio colombiano y a los estudiantes a realizar el próximo 30 de mayo paro nacional por los siguientes objetivos inmediatos. Derogatoria de la Directiva 02, revisión del per cápita por usuario de nuestro régimen de salud, establecimiento de un sistema de auditoría médica concertado con FECODE, definición de los criterios para determinar las zonas urbanas de difícil acceso, expedición del decreto sobre permisos sindicales, expedición del decreto sobre cesantías para planes de vivienda por el Fondo Nacional del Ahorro, reconocimiento y pago de todos los factores salariales en la liquidación de pensiones, revisión salarial para los educadores, instalación de la comisión tripartita para concertar el proyecto de Estatuto Único de la Profesión Docente. Este paro de 24 horas debe ser fuerte y contundente, pues la ministra de Educación, a pesar del llamamiento que FECODE le hiciera en días pasados a concertar sobre los asuntos motivos del inconformismo, se niega a dialogar y a buscar soluciones al conflicto laboral propiciado por ella. Esas son las razones que llevan al Magisterio a adelantar el paro nacional de 24 horas. Por lo tanto, el 30 de mayo masivamente nos tomaremos las calles y las plazas públicas. Vamos a demostrarle al gobierno que los maestros no nos dejamos desmovilizar ni amedrentar por las amenazas que nos ha lanzado el Ministerio de Educación Nacional. Un feliz fin de semana. Recuerden, lunes 11 de la noche, Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Analizaremos con un experto las 3 hipótesis que presentan las autoridades sobre las causas del atentado el pasado 15 de mayo en la capital de la República. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste todos los lunes a las 11 de la noche, Canal 1. Y no olviden nuestra cita el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Si quieren tener más información de la Federación, tienen 3 caminos. El primero, la página web www.fecode.edu.co, el canal de YouTube titulado FECODE o en la radio revista que se transmite inmediatamente termina Encuentro a través de Colmundo Radio. Por ahora los dejamos con los protagonistas del proyecto Voces Cívicas, los líderes sociales y sindicales de nuestro país. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Acciones, aparte de haber contribuido en el desarrollo de hasta lo que ahora he venido mencionando, pues siempre estuvimos haciendo las gestiones correspondientes entre las empresas de servicios para llegar a tener los servicios domiciliarios. Entonces, por eso contamos hoy con un alcantarillado, con una redes de acueductos, redes de energía, redes telefónicas, redes de gas